Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho revuelo y, sinceramente, muchísima fascinación en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Estamos hablando de esa conexión especial que parece existir entre dos figuras públicas que han cautivado a miles, incluso millones, de corazones alrededor del globo. Y es que cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, es inevitable que surja la pregunta, ¿es Hande Erçel la musa inspiradora de Kerem Bürsin? Es una interrogante que se debate constantemente, se analiza en cada aparición, en cada proyecto que ambos emprenden. Hoy vamos a desgranar esto, a intentar entender de dónde viene esta idea, qué hay de cierto en ella y por qué, en definitiva, esta pareja ha logrado resonar de una manera tan profunda en la audiencia. Si les interesa todo lo que rodea a estas dos estrellas turcas y la química que desprenden, quédense con nosotros, porque esto se pone interesante. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les invitamos de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, vayamos directo al grano. La idea de que Hande Erçel sea la musa inspiradora de Kerem Bürsin no es algo que haya surgido de la nada. Nació fundamentalmente de la química arrolladora que mostraron en la pantalla, específicamente en la serie que los catapultó a la fama internacional, Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos países. Es innegable que entre ellos existía una conexión que iba más allá de la simple actuación. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la dulzura y la pasión que transmitían en sus escenas, todo ello hizo pensar al público que lo que veíamos era real, o al menos, que algo muy especial estaba sucediendo. Y ahí es donde entra el concepto de musa. Una musa en el arte es esa fuente de inspiración, esa entidad que despierta la creatividad y la pasión en el artista. Y en el caso de Kerem Bürsin, quien es conocido por su entrega en cada papel, por su pasión por su profesión, es natural que nos preguntemos si Hande Erçel, con esa chispa única que tiene, ha sido un catalizador para su arte. Los fans a menudo son los primeros en percibir estas conexiones, y en este caso, no fueron la excepción. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de análisis de sus miradas, de teorías sobre sus interacciones fuera de cámara. Y es que cuando dos personas lucen tan bien juntas, tanto en la ficción como en la vida real, es difícil no proyectarles historias y significados profundos. La admiración que Kerem ha expresado públicamente hacia Hande, incluso después de que su relación sentimental terminara, es un punto clave. En diversas entrevistas, Kerem ha hablado de Hande con un respeto y una admiración genuinos, destacando su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Ha llegado a decir que trabajar con ella fue una experiencia increíble, y que aprendió mucho a su lado. Estas palabras, aunque salidas de un contexto profesional, alimentan la idea de que Hande ha tenido un impacto positivo y significativo en Kerem, no solo como colega, sino también como persona. Y en el mundo del arte la inspiración a menudo proviene de las personas que nos rodean, que nos elevan, que nos hacen ver el mundo de una manera diferente. Pensemos en otros artistas, en otras duplas icónicas. A lo largo de la historia hemos visto cómo parejas de actores, de músicos, de escritores, han tenido un impacto recíproco en su trabajo. A veces es una relación amorosa, otras una amistad profunda, pero siempre hay un intercambio creativo, una influencia mutua que se traduce en obras de arte más ricas, más conmovedoras. Kerem Bürsin, como actor, busca constantemente la autenticidad en sus personajes. Él mismo ha declarado en varias ocasiones que intenta vivir sus papeles, que busca conectar con la esencia de quien interpreta. Y es precisamente esta búsqueda de autenticidad la que lleva a pensar que una conexión tan fuerte como la que se percibía con Hande Erçel podría haber enriquecido su proceso creativo. Si sentía esa chispa, esa empatía, esa comprensión mutua, es muy probable que eso se reflejara en su actuación. Además, no podemos obviar el factor de la química en pantalla. Sen Kalkam fue un fenómeno global precisamente por esa química. Los guiones, la dirección, todo influyó por supuesto, pero la forma en que Kerem y Hande interpretaban a sus personajes, Eda y Serkan, hizo que el público se enamorara de su historia. Y en el corazón de esa conexión estaba, sin duda, la energía que emanaba de ellos. La audiencia al verlos juntos sentía esa dulzura, esa complicidad, esa vulnerabilidad. Y cuando vemos a un artista expresar esas emociones de manera tan convincente, tendemos a pensar que hay algo más allá de la actuación. Es la proyección del espectador, sí, pero también es el reflejo de un talento que sabe tocar las fibras sensibles.
Por otro lado, es importante mantener la perspectiva. Si bien es tentador idealizar las relaciones y ver a la pareja como la única fuente de inspiración, también es cierto que Kerem Bürsin es un artista consolidado, con una trayectoria previa y una visión propia. Su inspiración puede venir de muchos frentes: sus experiencias de vida, sus viajes, otros artistas, la música, la literatura, la filosofía. Sin embargo, negar la influencia que una persona especial puede tener en la vida de alguien, especialmente en el ámbito creativo, sería ignorar una parte fundamental de la experiencia humana. Analicemos los proyectos de Kerem Bürsin posteriores a Senkalkam. Ha habido un cambio notable en su forma de actuar, en su elección de proyectos, que pudiera atribuirse a una influencia externa. Es difícil decirlo con certeza sin poder entrar en su cabeza y en su proceso creativo. Sin embargo, sí que hemos visto a Kerem seguir explorando personajes complejos, seguir apostando por proyectos que le desafían. Y en estas exploraciones, es natural que las experiencias y las personas que han marcado su vida jueguen un papel. La pregunta sobre si Hande Erçel es su musa inspiradora también está ligada a cómo se percibe la relación en el mundo del espectáculo. En muchas culturas, la figura de la musa es romántica, casi mítica. Se idealiza la conexión entre el artista y su inspiración. Y en el caso de Kerem y Hande, que vivieron una historia de amor real y pública, esa idealización se intensifica. La audiencia ve en ella no solo a una compañera de trabajo, sino a alguien que ha podido ver su lado más íntimo, que ha compartido su camino. Además, es interesante observar cómo Kerem Bürsin se desenvuelve en el ámbito público. Siempre se ha mostrado como una persona agradecida, reflexiva, que valora las relaciones humanas. Sus comentarios sobre Hande, incluso después de su separación, han sido siempre de aprecio y respeto. No ha buscado desmerecerla ni minimizar su papel. Al contrario, ha sabido reconocer la importancia que ella ha tenido en su vida y en su carrera. Esta madurez en su forma de abordar las relaciones, incluso las que terminan, puede ser en sí misma una fuente de inspiración para otros. Para concluir, y resumiendo un poco todo lo que hemos estado conversando, la idea de que Hande Erçel sea la musa inspiradora de Kerem Bürsin es una teoría que nace de la química innegable que mostraron en pantalla, de la admiración pública que él ha manifestado hacia ella, y de esa proyección que la audiencia hace sobre las relaciones entre las estrellas. Si bien es imposible afirmar categóricamente que sea su única o principal musa, es innegable que Hande ha tenido un impacto significativo en la vida y en la carrera de Kerem Bürsin. Su conexión trascendió la pantalla y ha dejado una huella en la memoria colectiva de sus seguidores. La admiración mutua, el respeto profesional y la chispa que compartieron en Senkalkam son factores que alimentan esta fascinante idea. Al final, el arte y la inspiración son cosas complejas y personales, y aunque no podamos saberlo con total certeza, la posibilidad de que Hande haya sido una fuente de inspiración para Kerem es, sin duda, una de las razones por las que su historia juntos ha cautivado tanto. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y esa intrigante pregunta sobre la inspiración. Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen ustedes que Hande Erçel es la musa inspiradora de Kerem Bürsin? ¿Qué otros factores creen que influyen en la inspiración de los artistas? Déjenos sus comentarios abajo, que siempre leemos y valoramos cada uno de ellos. Su participación es fundamental para nosotros. Y si el contenido les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.